Aquella noche, el grito de mi hija atravesó la casa como un disparo. Tu casa huele a pobreza, mamá, gritó con una rabia que no reconocí. Sus palabras se clavaron en mi pecho antes de que pudiera siquiera responder. Vi cómo arrastraba las maletas por el pasillo, tropezando con el tapete que ella misma eligió cuando aún soñaba con decorar su cuarto. No volteó ni una sola vez. Solo el portazo, seco y final, marcó el fin de algo que yo había creído eterno. Me quedé de pie, en silencio, viendo cómo las luces del coche se alejaban por la ventana. La taza de café en mi mano temblaba tanto que las gotas caían sobre el suelo frío. Afuera llovía. Adentro, el reloj del comedor siguió marcando los segundos con una precisión cruel. Nunca pensé que la vergüenza pudiera oler. Pero esa noche, cada rincón de la casa me pareció impregnado de lo que ella había dicho. Miré las paredes descascaradas, los muebles antiguos, el mantel con pequeñas manchas de café, y por primera vez en años sentí una punzada de humillación, no por lo que tenía, sino por cómo ella me miró. Como si yo fuera un error. No lloré. No esa noche. Solo caminé hasta mi habitación y abrí el armario donde, hace más de 20 años, escondí una caja de madera. Adentro estaban los documentos que ella nunca supo que existían, papeles que guardé como un secreto silencioso, esperando un día que ojalá nunca llegara. Lo abrí con manos temblorosas, sin entender aún por qué. Entre las carpetas amarillentas estaba el número de teléfono que no marcaba desde que su padre murió. Lo observé largo rato. Y entonces supe que la pobreza no se mide por lo que falta, sino por lo que uno olvida valorar. Al día siguiente, hice una llamada. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que nuestra casa olía a pan recién hecho y a ropa limpia secándose al sol. No teníamos lujos, pero había risas, canciones en la cocina y la certeza de que el amor era suficiente. Trabajé toda mi vida. Fui costurera, empleada doméstica, vendedora ambulante. Lo que fuera necesario para que mi hija pudiera estudiar en un colegio donde nadie la señalara por llevar los zapatos remendados. Cada moneda que guardaba tenía un nombre, su uniforme, sus libros, su futuro. Recuerdo que cuando era pequeña, me decía, mamá, cuando sea grande te compraré una casa enorme para que no trabajes más. Y yo le sonreía, no porque lo creyera, sino porque me bastaba con verla soñar. No me avergonzaba de nuestra vida sencilla. Me sentía orgullosa de cada rincón que levanté con mis propias manos, de cada ladrillo que coloqué con esfuerzo y paciencia. Las paredes no tenían pintura nueva, pero estaban llenas de recuerdos, sus primeros dibujos, su altura marcada en el marco de la puerta, los bordados que hacía mientras ella dormía. Cuando su padre enfermó, tuve que vender casi todo para pagar sus medicinas. Aún así, jamás permití que mi hija viera la miseria en mis ojos. Le decía que todo estaría bien, que el amor nos mantenía de pie. Y lo hacía. Pero después de que él murió, algo cambió en ella. Comenzó a callar más, a mirar el mundo con rabia. Y cuando conoció a su novio, un joven de familia adinerada, noté en su mirada algo que no supe nombrar, vergüenza. Intenté entenderla, justificarla, convencerme de que era una etapa, de que pronto recordaría quién era, de dónde venía. Pero poco a poco empezó a rechazar todo lo que le recordaba nuestro pasado. Mi casa, mi trabajo, mi ropa. Todo. A veces llegaba y me hablaba de fiestas, de viajes, de cosas que yo nunca tendría. Decía que el amor no se come, que la dignidad no paga las cuentas. Yo solo la escuchaba, sin discutir. Porque discutir con un hijo es como pelear con tu propio corazón. Cada noche, después de que ella se dormía, abría mi libreta vieja y revisaba los recibos, las cuentas, las pequeñas deudas que aún quedaban. Nunca le conté que durante años ahorré en silencio lo que pude. No para mí, sino para ella. Para que algún día, cuando el mundo le diera la espalda, tuviera un lugar al cual regresar. Esa casa, la que ella llamó pobre, fue el refugio que levanté con mis propias manos. Y aunque el mundo la hiciera olvidar, yo sabía que algún día entendería que ese techo no era una vergüenza, era mi forma de amarla. A veces cierro los ojos y aún puedo verla corriendo por el patio, con los pies descalzos y la cara llena de harina porque insistía en ayudarme a amasar el pan. Tenía las mejillas sonrojadas y una risa tan contagiosa que hasta los vecinos se asomaban para verla jugar. Cuando sea grande, mamá, me decía, te voy a comprar una cocina enorme, con muchas luces y ventanas. Yo fingía que no la escuchaba,
pero en silencio me prometía no dejar que la vida le robara esa inocencia. Las noches eran nuestras. Le gustaba que le contara historias antes de dormir. Decía que mi voz la hacía sentir segura. A veces inventaba cuentos sobre mujeres valientes que luchaban sin espada, solo con el corazón. Y ella me escuchaba con los ojos bien abiertos, abrazando su muñeca de trapo como si fuera un escudo. No sabía entonces que esas historias eran, en realidad, mi forma de enseñarle a no rendirse. Recuerdo un día en que volvió del colegio llorando. Una compañera se había burlado de su mochila remendada. Me pidió que no la mandara más con esas cosas viejas. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé hasta la madrugada cosiendo una nueva. No tenía dinero para comprar otra, así que la hice con retazos de tela de mis clientas. Al amanecer, la dejé en su silla con una nota: no es nueva, pero está hecha con amor. Cuando la vio, sonrió. Me abrazó tan fuerte que sentí que nada podría rompernos jamás. Durante años pensé que ese amor era suficiente. Que, pase lo que pase, siempre recordaría esas madrugadas, las risas, las canciones, los abrazos. Pero el tiempo, los espejos y las promesas ajenas fueron cambiándola poco a poco, como el agua que pule una piedra sin que uno lo note. Lo que alguna vez fue ternura, se volvió distancia. Lo que era complicidad, se volvió silencio. A veces me pregunto si aún guarda aquella mochila. Si alguna vez la busca entre sus cosas, sin saber por qué, solo porque algo dentro de ella le susurra que hubo un tiempo en que fuimos inseparables. Aquel domingo acepté acompañar a mi hija a comer con la familia de su novio, aunque dentro de mí algo ya me avisaba que ese encuentro cambiaría algo entre nosotras. Desde el momento en que crucé la puerta sentí el peso de cada mirada. El lugar parecía sacado de una revista. Un vestíbulo enorme con un aroma caro que no supe reconocer, pisos de mármol tan brillantes que reflejaban las lámparas, retratos enmarcados en oro y una mesa tan larga que me dio la impresión de que nunca llegaría a su final. Me ajusté el abrigo que todavía olía a lavanda y respiré hondo antes de avanzar. La mujer que me recibió sonrió sin mostrar los dientes, con ese gesto cortés que no nace del cariño sino de la costumbre. Así que usted es la mamá de Camila, dijo mientras sus ojos me recorrían entera. No fue lo que dijo, sino como lo dijo. Su voz sonaba amable, pero cada palabra llevaba escondido un juicio. Intenté mantener la compostura y respondí con una sonrisa pequeña, agradecida de poder acompañarlas, aunque el temblor de mis manos me delataba. Durante la comida habló sin parar de viajes, de inversiones, de fiestas con gente importante, de las amistades que construyen futuro. Yo apenas probaba bocado, sintiendo que cada frase suya era una forma elegante de recordarme que yo pertenecía a otro mundo. De vez en cuando se dirigía a mí usando diminutivos que sonaban falsos: qué linda su historia, qué tierna su forma de pensar, qué simpático su acento. En su boca, esas palabras eran una caricia que quemaba. Camila reía nerviosa, tratando de encajar, repitiendo expresiones que no le conocía. En su mirada apareció algo que me dolió más que cualquier desprecio: vergüenza. No hacia los demás, sino hacia mí. La mujer levantó su copa y, con una sonrisa que parecía un triunfo, dijo que su hijo tenía suerte, que mi hija era una muchacha con potencial y que si se rodeaba de la gente correcta podría llegar lejos. Aquella frase se me quedó tatuada en la memoria: la gente correcta. El camino de regreso a casa fue un silencio prolongado que pesaba más que el aire. Camila no dijo una sola palabra, y yo tampoco. Pero entendí que algo había cambiado. Esa mujer había plantado dentro de ella una semilla peligrosa, la vergüenza de sus raíces, de su origen, de su propia madre. Desde ese día, poco a poco, empecé a notar cómo su voz cambiaba, cómo sus gestos se volvían más calculados y su forma de mirar las cosas perdía ternura. Con el tiempo comenzó a quedarse más tiempo allá que aquí, a usar ropa distinta, a hablar de cosas que no le pertenecían, como si intentara borrar el lugar de donde venía. Cada vez que la escuchaba hablar con ese tono ensayado, sentía que la perdía un poco más. Y cuando entraba en su cuarto para doblar su ropa, encontraba escondidos los vestidos sencillos que antes amaba, arrugados al fondo del closet, como si también le dieran vergüenza. Yo seguía haciendo mi trabajo, planchando, cocinando, limpiando, repitiendo en silencio que el amor siempre encuentra el camino de regreso. Pero el amor, cuando se mezcla con el orgullo y con la necesidad de pertenecer, se vuelve débil, se desdibuja. Y mientras la veía transformarse en alguien que ya no reconocía,
Supe que aquella mujer, con su voz suave y sus modales perfectos, no solo la había alejado de mí, sino también de sí misma. Aquella noche, al cerrar la puerta de su habitación vacía, comprendí que la pobreza que mi hija tanto temía no estaba en nuestras paredes, sino en las manos que le estaban enseñando a avergonzarse del amor que un día la sostuvo. Con el paso de los meses, el silencio entre nosotras se volvió un huésped más de la casa. Ya no escuchaba su risa por las mañanas ni el ruido de su cepillo en el baño. Sus horarios cambiaron y sus visitas se hicieron cada vez más breves. Decía que tenía trabajo, reuniones, compromisos, pero yo sabía que lo que realmente evitaba era mirarme a los ojos. Cuando venía, se movía por la casa con prisa, como si cada rincón le recordara algo que prefería olvidar. Notaba su incomodidad en los pequeños gestos, en cómo levantaba la vista cuando veía las paredes sin pintar, en cómo suspiraba al ver los platos viejos, o en la forma en que doblaba los labios cada vez que yo hablaba de cosas simples, de la gente del barrio, de la vida cotidiana. Me di cuenta de que ya no era mi hija la que me visitaba, sino una versión pulida de sí misma, alguien que se esforzaba por aparentar que había superado aquello que la formó. Intenté acercarme sin reproches. Le preparaba su postre favorito, le preguntaba por su trabajo, por su suegra, por la casa nueva. Respondía con frases cortas, amables pero distantes, como quien habla por obligación. En ocasiones la miraba y me preguntaba en qué momento exacto dejó de verme como su madre y empezó a mirarme como una carga. Una tarde, mientras doblaba su ropa, encontré una blusa mía entre sus cosas, una que usaba cuando ella era niña y jugaba a vestirse conmigo. La tomé entre las manos y sentí que ese pedazo de tela conservaba aún un poco de lo que fuimos. Una madre que soñaba con un futuro mejor y una hija que la miraba como su ejemplo. Pero ese tiempo se había ido. Ahora solo quedaban paredes frías y conversaciones vacías. Cada vez que la veía marcharse, con el auto nuevo que su suegra le había regalado, una parte de mí se quedaba en la acera mirando el polvo levantarse, esperando que alguna vez volteara para despedirse. Nunca lo hacía. En esas noches, el sonido del motor alejándose era lo único que acompañaba mi cena. Empecé a entender que no era el dinero lo que nos separaba, sino la vergüenza. No la mía, sino la suya. Vergüenza de tener una madre sencilla, de una casa pequeña, de un pasado que ya no combinaba con sus nuevas amistades. Y lo más triste fue darme cuenta de que yo misma, en mi deseo de darle un mundo mejor, le había enseñado a mirar hacia arriba, sin advertirle que en ese gesto a veces se olvida mirar al corazón. Pasaba las tardes sentada frente a la ventana, viendo cómo las sombras del atardecer se alargaban sobre las paredes. Pensaba en llamarla, pero cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se encogía. No quería escuchar su tono de lástima ni sus frases vacías. Prefería su silencio a sus palabras ensayadas. Poco a poco, el orgullo comenzó a cubrir el dolor como una capa invisible. Dejé de esperarla, de cocinar su comida favorita, de revisar el reloj cuando anochecía. Aprendí a convivir con la ausencia como quien aprende a vivir con una cicatriz, sin tocarla, pero sin olvidarla. Sin embargo, algo en mí aún se resistía a rendirse. Cada noche, antes de dormir, miraba la caja escondida en el armario, aquella que contenía los documentos que ella nunca conoció. Era mi secreto, mi reserva, mi red invisible de amor. Y aunque todavía no sabía para qué la había guardado tanto tiempo, sentía que su momento se acercaba, que tarde o temprano aquella distancia se quebraría, y que cuando eso ocurriera, ya no seríamos las mismas. Esa noche aún puedo verla como si fuera una escena grabada en mi memoria, con las luces encendidas, la mesa puesta y un silencio tan denso que podía oír mis propios latidos. Había preparado su comida favorita porque me llamó para decir que vendría con su esposo a cenar, y por un instante quise creer que era una señal de reconciliación. Arreglé la casa, coloqué flores frescas en el centro de la mesa, cambié el mantel viejo por uno que había guardado para ocasiones especiales. Mientras cocinaba, trataba de convencerme de que todo estaría bien, de que esa visita sería distinta, que quizá por fin entendería cuánto la había esperado. Cuando escuché el motor del auto estacionarse frente a la casa, me limpié las manos en el delantal y respiré profundo. Ella entró primero, vestida con un abrigo elegante y perfume caro. Detrás venía él, con la mirada impaciente de quien no quiere estar ahí. Se saludaron con frialdad, con un beso en la mejilla y una sonrisa de compromiso. Desde el primer momento supe que no habían venido a compartir una cena, sino a decirme algo que me dolería. Comimos casi en silencio.
Cada intento mío por iniciar conversación terminaba con respuestas cortas y miradas esquivas. El esposo miraba el reloj con impaciencia, y mi hija jugaba con el tenedor como si las palabras le pesaran. Hasta que finalmente lo dijo, sin mirarme directamente. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz temblaba, pero no de emoción, sino de vergüenza. Ya no puedo seguir viniendo tanto. Mi suegra cree que paso demasiado tiempo aquí. Bueno, dice que este ambiente no es el mejor para mi imagen. Las palabras me atravesaron como un cuchillo invisible. No entendí si hablaba por ella o por la mujer que le había enseñado a avergonzarse de su origen. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero el silencio se volvió insoportable. Él intervino con una sonrisa falsa, diciendo que todos debíamos entender las apariencias, que era normal que las personas quisieran progresar, que no debía tomarlo personal. En ese momento sentí como todo dentro de mí se quebraba, pero no grité. Solo la miré. Ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Quise recordarle quién era, la niña que corría descalza en este mismo piso, la que dormía abrazada a mí en las noches de lluvia, la que prometía no olvidarse de dónde venía. Pero ya no estaba. Frente a mí había una mujer que había aprendido a hablar con miedo, a vestirse con vergüenza y a amar con condiciones. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. Me limité a tomar mi vaso de agua y dar un sorbo largo, mientras las lágrimas me ardían en los ojos. Y fue entonces cuando él, sin pensar, dijo lo que terminó de romperme. Doña, usted debería sentirse orgullosa. Su hija ya no necesita vivir rodeada de pobreza. Ese momento pareció alargarse para siempre. Escuché cómo mi hija soltó el aire, como sus palabras se mezclaron con la respiración agitada, como mi corazón latía tan fuerte que casi tapaba todo lo demás. ¿Pobreza? Dije al fin, con una calma que no sentía. ¿Eso es lo que ves cuando entras aquí? ¿Lo que enseñaste a decirle a mi hija? Ella intentó detenerme, pero ya era tarde. La mirada que lancé no era de rabia, era de dignidad. Pobreza es olvidar quien te enseñó a luchar, continué. Es creerte mejor que los demás porque alguien te prestó una casa bonita y una mesa llena. Es reírte de lo que te sostuvo cuando no tenías nada. El silencio fue total. Su esposo se levantó molesto, fingiendo cortesía, y ella lo siguió. Dijo que me llamaría al día siguiente, que necesitaba espacio. No hubo abrazos ni despedidas, solo el sonido de sus tacones alejándose, y el portazo que dejó mi casa envuelta en un eco triste. Esa noche no dormí. Caminé por cada habitación como si buscara algo que había perdido. En cada rincón veía un pedazo de su infancia, los dibujos pegados en la pared, los zapatos que usó en su primer trabajo, el rosario que le di cuando terminó la escuela. Todo parecía tener otro significado ahora, uno que dolía más que la soledad. Me senté frente al armario, abrí la caja que había guardado durante tantos años y saqué los documentos que escondí para ella, los papeles de la casa, los certificados, las cartas que su padre me escribió antes de morir. Entre ellos estaba el número de una persona que no había llamado desde hacía más de 20 años. Lo miré largo rato, con el corazón encogido, sabiendo que aquel pedazo de papel era mi única respuesta a su desprecio. La noche fue larga y silenciosa. Cuando el amanecer tiñó de gris las cortinas, supe que no podía seguir viviendo en esa espera infinita. Ya no era la madre que soñaba con abrazos ni la mujer que pedía ser comprendida. Era alguien que había sido humillada en su propio hogar, y que por primera vez entendía que guardar silencio no era lo mismo que perdonar. Entonces respiré hondo, cerré la caja, la cubrí con un pañuelo limpio y la coloqué sobre la mesa. Mientras la luz del día entraba despacio, repetí para mí las mismas palabras que le había dicho a su padre en su último suspiro: algún día, lo entenderá. Y en ese instante, aunque aún no lo sabía, el día siguiente ya estaba escribiendo su destino. Amaneció con un silencio espeso que parecía haber llenado cada rincón de la casa, y mientras el vapor del café subía despacio desde la olla, comprendí que algo dentro de mí se había movido sin ruido, como si una puerta invisible se hubiera cerrado durante la noche y en su lugar quedara una calma nueva, una especie de fuerza que no buscaba vengarse, sino entender. La mesa seguía puesta desde la cena anterior, los cubiertos fríos, el mantel arrugado, las flores marchitas, todo detenido en el momento exacto en que mi hija decidió irse dejando en el aire la frase que todavía dolía. No supe cuánto tiempo pasé observando ese paisaje quieto, pero cada detalle parecía contar una historia que yo ya conocía,
los platos de loza gastada que compré cuando ella nació, las sillas que él reparó con sus propias manos, las paredes que alguna vez sostuvieron nuestras risas. Había pasado tanto tiempo tratando de borrar la pobreza del cuerpo que olvidé que también podía sanar el alma. Me serví el café y lo bebí despacio, sin azúcar, dejando que el amargor me recordara que seguir viva ya era suficiente. Costó respirar con naturalidad porque cada pensamiento buscaba explicar lo que no tiene explicación, y aún así continué de pie, recogiendo los restos de la noche, lavando los platos sin prisa, limpiando la mesa como quien intenta limpiar un recuerdo. Afuera comenzaba el bullicio del barrio, el sonido de un vendedor de pan, el ladrido de un perro, la voz de una vecina saludando con cariño, señales pequeñas de que la vida seguía. En ese momento entendí que mi historia no terminaba con una puerta cerrada ni con un insulto, sino con el modo en que decidiera levantarme. El dolor, lejos de desaparecer, se transformó en una claridad serena. Recordé los años de trabajo, las noches sin dormir, los sacrificios que jamás conté y la promesa silenciosa de no rendirme, ni siquiera cuando la vergüenza de otros intentara cubrir lo que soy. No había razón para seguir escondiendo aquella caja, porque no representaba venganza, sino memoria, contenía la prueba de una vida entera sosteniendo un hogar con manos limpias y fe terca. Entré al cuarto, abrí el armario y extendí sobre la cama los documentos que guardé durante tantos años, escrituras, recibos, cartas, fotografías. Cada hoja tenía mi nombre, mis decisiones, mis esfuerzos convertidos en tinta y papel. Era la confirmación de que la casa que mi hija había despreciado con sus palabras era también el fruto más puro de mi amor. Sentí una mezcla de tristeza y orgullo, porque comprendí que no había fallado como madre, solo había amado con tanta fuerza que olvidé poner límites al desprecio. El sol comenzó a filtrarse por la ventana, tibio y claro, iluminando el sobre donde había anotado un número que no marcaba desde hacía 2 décadas. Lo observé largo rato, pensando en todo lo que ese gesto significaría. No era un llamado para pedir ayuda ni para reclamar, era una forma de cerrar el círculo, de recordarle al mundo y a mí misma que todavía quedaban puertas que podía abrir sin miedo. Pasó la tarde entre labores sencillas, barrí el patio, tendí la ropa, cociné un poco, no por rutina, sino para llenar el aire de olores nuevos. Poco a poco, la casa volvió a sentirse mía, no porque la recuperara, sino porque me reconocí dentro de ella. Entendí que la dignidad no se mide por las cosas que faltan, sino por la capacidad de seguir de pie cuando ya no hay quien te mire. Al caer la noche, el cansancio fue amable, sin pesadumbre. Me acosté con la certeza de que el amanecer traería movimiento. Dormí sin sobresaltos, con un sueño profundo y limpio, y cuando abrí los ojos al día siguiente, la luz entró como una promesa distinta. Sin titubear, tomé el teléfono. Marqué despacio aquel número que esperó años en silencio y, mientras escuchaba los tonos de llamada, supe que ese gesto no buscaba revancha, sino justicia para mi propio corazón. Al día siguiente, hice la llamada. Las horas siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si el silencio de la madrugada hubiera dejado una huella tibia en el aire, y mientras el teléfono permanecía sobre la mesa después de aquella llamada que cambió todo, sentí que algo dentro de mí se había ordenado en silencio. No necesitaba explicaciones ni consuelo, porque la voz que había respondido al otro lado no representaba salvación, sino un punto final a los años de espera, una línea invisible que separaba a la mujer que pedía permiso de la que, al fin, se sabía dueña de su historia. Me levanté despacio, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco llenara la casa con olor a tierra húmeda. Los primeros rayos de luz se filtraban por las cortinas limpias, y esa claridad sin dramatismo me hizo entender que la vida no siempre ofrece comienzos ruidosos, a veces simplemente continúa, pero con otro sentido. Comencé a recoger los platos, a limpiar la mesa, a ordenar los cajones donde guardaba papeles antiguos, y en cada movimiento sentí que recuperaba una parte de mí. El sonido del agua cayendo sobre los trastes se mezclaba con el canto de los pájaros del vecindario, y en esa mezcla sencilla hallé una paz que había olvidado. No era un día nuevo. Era la continuación del mismo, solo que con otro corazón. Preparé una bolsa con documentos, cerré el sobre que contenía los papeles de la casa y lo coloqué dentro del bolso con una serenidad que no recordaba desde hacía años. Ya no lo hacía para demostrar nada a nadie, sino para cuidar lo que con tanto esfuerzo había construido. Mientras me arreglaba frente al espejo, noté que la mirada que devolvía mi reflejo era distinta, no había tristeza ni culpa,
solo una quietud firme que nacía del cansancio de llorar. Me peiné sin adornos, acomodé el cuello de mi blusa blanca y salí sin mirar atrás. Las calles del barrio estaban vivas. Un niño perseguía un balón, una mujer barría su banqueta, el olor del pan recién hecho se mezclaba con el del café tostado que salía de una ventana abierta. Caminé sin prisa, saludando a quienes siempre estuvieron ahí sin saber que su simple presencia me sostenía. No había nadie esperándome, pero cada paso se sentía acompañado por esa parte de mí que durante tanto tiempo cayó para no incomodar. Llegué a la notaría, ese edificio que había visitado años atrás con miedo y esperanza. El mismo notario, más canoso ahora, me reconoció al instante y me saludó con una sonrisa amable. Me ofreció asiento y sin demasiadas palabras comprendió lo que necesitaba. Revisamos los registros, actualizamos los datos y firmé una nueva copia certificada de la propiedad. Cada trazo de mi firma sobre el papel me recordó las noches sin dormir, los trabajos dobles, los recibos pagados a destiempo, los silencios que escondían cansancio pero también orgullo. No había glamour en esos recuerdos, solo verdad. Cuando todo estuvo listo, guardé los documentos con cuidado. El notario me deseó suerte, y antes de irme me dijo que pocas personas defendían su dignidad con tanta calma. Respondí con una sonrisa leve, sin saber qué contestar, porque no buscaba admiración, solo justicia para mi propia paz. Afuera, la tarde empezaba a dorarse, y el aire tibio se sentía como un abrazo largo que no pedía explicación. Caminé de regreso sin pensar demasiado, escuchando el ruido de los autos y las conversaciones sueltas de la gente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte del mundo y no una sombra dentro de él. Al llegar a casa, la luz del sol se colaba entre las cortinas, iluminando los muebles viejos con una belleza que antes no había notado. Coloqué las flores frescas en el centro de la mesa, abrí las ventanas para que entrara el aire y preparé té. En la repisa seguía la foto de mi hija, sonriendo con la inocencia que el tiempo se llevó. No aparté la mirada, simplemente respiré profundo y le hablé en silencio, sin enojo, sin reproche. Entendí que la distancia no borra el amor, solo lo transforma, y que algún día ella también comprendería que nada de lo que tuvo fue gratuito. La noche llegó despacio, con una brisa suave que hacía bailar las cortinas. Escribí una carta corta donde puse solo una frase: lo que se construye con amor no se destruye con vergüenza. La guardé dentro del sobre junto con los documentos y la fotografía de ambas en el patio, cuando todavía creíamos que la felicidad era eterna. Cerré la caja con cuidado y la coloqué sobre la mesa, no como un secreto, sino como una declaración silenciosa de lo que soy. Encendí una vela, apagué la luz y me quedé sentada observando la llama temblar. Comprendí que no necesitaba grandes actos para sentirme libre, que bastaba con reconocer mi valor y no volver a pedir permiso para existir. Afuera, la ciudad seguía su ruido constante, pero dentro de mi casa todo se había vuelto quietud y propósito. Esa noche, sin tristeza ni miedo, me dormí sabiendo que el cambio ya no dependía de nadie más. El futuro, por primera vez, tenía mi nombre. Semanas después comenzó un movimiento callado que no buscaba aplausos ni testigos, un ritmo nuevo que se notaba en gestos simples: tender la cama sin apuro, servir el café con la mente presente, abrir las ventanas para dejar entrar el aire limpio que mezclaba olor a pan con tierra húmeda. Nada había cambiado por fuera, sin embargo todo respiraba distinto por dentro. La calma se volvió costumbre y cada día traía un aprendizaje pequeño que se quedaba adherido al cuerpo, como si la vida por fin me enseñara a caminar con los pies firmes sobre el suelo que tanto me costó sostener. Retomar la mesa de costura fue el primer paso. Saqué las tijeras, los hilos de colores, las telas dobladas en el armario y la libreta de medidas que guardaba polvo y memoria. Mientras extendía una tela sobre la mesa sentí que también extendía mi historia, la de una mujer que siempre supo crear algo de la nada. Las primeras puntadas salieron torpes, pero pronto el ritmo del hilo me llevó de vuelta a la serenidad que había perdido. Cada prenda reparada, cada dobladillo bien hecho se convirtió en una afirmación silenciosa de que sigo viva, capaz, completa. El trabajo empezó a llegar solo. Vecinas, amigas del mercado, la señora de la tienda pedían arreglos o encargaban uniformes, y poco a poco mi casa volvió a llenarse de voces y colores. No era solo un taller improvisado, era el corazón latiendo otra vez entre hilos y retazos. Descubrí que el vacío no se llena con ruido, se llena con sentido, con la presencia de uno mismo en lo que hace.
Las horas pasaban sin sentir, entre agujas, risas y música vieja que sonaba en la radio, y en ese espacio cotidiano encontré la paz que nunca trajo el silencio forzado. Cuidar el cuerpo vino después, no como vanidad sino como agradecimiento. Caminaba al caer la tarde, respirando profundo, observando cómo el cielo se pintaba de tonos naranjas sobre los techos del barrio. Preparaba comida sencilla, dormía sin desvelos, soltaba lo innecesario. Cada paso, cada plato, cada sueño era una manera de honrar la vida que seguía aquí, quieta, ofreciéndome otra oportunidad. Ya no se trataba de esperar milagros, sino de reconocer los míos, un techo firme, manos útiles, alma despierta. Una vecina me habló de un curso gratuito en el Centro Cultural, un taller para mujeres que querían organizar su oficio. Dudé un poco, pensando que era tarde para estudiar, pero al cruzar esa puerta entendí que nunca lo es. Con un cuaderno limpio y un lápiz recién afilado aprendí a poner precio a mi tiempo, a cobrar sin culpa, a decir que no cuando algo no me convenía. Regresaba a casa con la cabeza llena de ideas, con la sensación de estar creciendo desde un lugar nuevo, no hacia afuera sino hacia adentro. Sin darme cuenta, el taller de costura empezó a tener horario fijo y nombre propio. Pegué un letrero hecho a mano en la puerta y sentí orgullo, de ese que no presume, solo respira. Cada clienta traía su historia, y mientras cosía escuchaba confesiones, risas, tristezas, sueños. Entendí que coser también es escuchar y que ayudar a otros a remendar su ropa era, de algún modo, ayudarme a remendar mi alma. Al mismo tiempo aprendí a poner límites, algo que antes confundía con falta de cariño. Decir hasta aquí se volvió una forma de respeto, una manera de cuidar mi energía. Ya no hacía favores que me dejaran sin dormir, ni aceptaba palabras que me hicieran sentir menos. No hubo discusiones ni gritos, solo claridad. Y esa claridad, tan sencilla, fue el regalo más grande que me hice. Las tardes se llenaron de recuerdos dulces que ya no dolían. En medio de una costura venía a mi mente la niña que fue mi hija, su risa en el patio, la promesa de comprarme una casa grande. Sonreía sin tristeza, entendiendo que la vida sigue sus propios caminos y que amar también significa soltar. No quería borrar el pasado, solo dejar de arrastrarlo. Comencé a escribir frases en una libreta que guardaba al lado de la máquina de coser. No eran poemas ni cartas, solo pensamientos que aparecían mientras trabajaba. Nada se pierde si uno se tiene a sí mismo. Lo que nace de la vergüenza muere en el silencio. La raíz no necesita demostrar su fuerza, solo mantenerse viva. Escribir se volvió una forma de ordenar el corazón. Las noches ya no pesaban. Encendía una vela y agradecía lo que antes pasaba desapercibido. Comida caliente, salud suficiente, amigos sinceros, la certeza de que aún quedaban días buenos por vivir. En ese agradecimiento silencioso encontré compañía, la de quienes ya no están pero siguen cerca en cada gesto, en cada respiración tranquila. Con el tiempo supe que mi hija enfrentaba dificultades. Llegaban noticias por caminos indirectos, rumores que viajaban sin preguntar. Decían que el matrimonio no marchaba bien, que la familia política había mostrado su verdadero rostro, que el brillo de aquella vida perfecta comenzaba a apagarse. Escuchar eso me dolió y me conmovió al mismo tiempo. No deseaba su caída, pero comprendí que solo tocando fondo se mira hacia arriba con verdad. Elegí no intervenir. Aprendí que el amor también consiste en dar espacio para que el otro descubra por sí mismo lo que uno ya entendió. Una tarde, mientras cosía el dobladillo de un vestido escolar, pensé en ella sin rencor. Imaginé sus manos temblando, su voz buscando consuelo, y supe que tarde o temprano regresaría. No porque yo la llamara, sino porque los lazos verdaderos no se rompen con un portazo. Quise que cuando eso ocurriera encontrara una casa viva, no un museo de dolor, y ese pensamiento me dio paz. Decidí abrir un pequeño espacio los sábados para enseñar a coser a niñas del barrio. Llegaban con miedo, con manos torpes, y salían con sonrisas nuevas y pedazos de tela convertidos en bolsitas o fundas para sus cuadernos. Verlas me recordaba a mí misma, a mi hija, a todas las mujeres que alguna vez creyeron que el valor se mide en lo que se tiene. Al final de cada clase escribíamos juntas una frase para no olvidar: el trabajo con amor también es herencia. Esa rutina sencilla se volvió mi manera de seguir viva, de seguir dando. Ya no esperaba reconocimiento ni disculpas, solo cultivaba la certeza de que todo lo sembrado con cariño florece cuando el tiempo es justo. Un día, al guardar los hilos después del taller,
El teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla aparecieron 3 palabras. ¿Podemos hablar? No había nombre, pero no lo necesitaba. La respiración se detuvo por un segundo, luego el corazón latió con fuerza tranquila. No respondí de inmediato. Cerré la ventana, apagué la luz del taller y dejé que la noche entrara con su olor a jacaranda. Acaricié la caja sobre la mesa, la misma que guardó secretos, lágrimas y pruebas de todo lo vivido, y sonreí sin tristeza. Comprendí que la vida, al final, siempre encuentra la manera de equilibrar lo que un día dolió. Sin prisa, dejé el teléfono a un lado, me preparé un té y me senté a esperar que el silencio hiciera su trabajo. No sabía qué diría ni cuándo, pero tenía claro que esta vez no hablaría desde la herida, sino desde la paz. Porque ninguna ofensa tiene más fuerza que una vida vivida con dignidad, y ningún grito puede borrar una casa levantada con amor. La noche en que el teléfono vibró con aquel mensaje no dormí enseguida. Me quedé observando la pantalla apagada, escuchando el sonido de la lluvia caer sobre el techo como si cada gota trajera consigo algo de lo que no se dijo. No respondí, no por orgullo, sino porque quería hacerlo sin resentimiento, con la calma de quien ya aprendió que ninguna palabra vale si nace del enojo. Esperé hasta el amanecer, y cuando la claridad del día empezó a colarse por las cortinas, envié un mensaje corto: sí, podemos hablar. Pasaron 2 días sin respuesta. En ese tiempo seguí con mi rutina, cosiendo, dando clases a las niñas del barrio, saliendo al mercado. Pero algo dentro de mí sabía que ese silencio no era rechazo, sino preparación, como si ella misma necesitara encontrar el valor para regresar. A veces el orgullo tarda en rendirse, aunque el corazón lleve tiempo pidiendo perdón. La tarde del tercer día tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte, fue un toque suave, temeroso, casi una petición. Al abrir, la encontré frente a mí. Había adelgazado, el brillo de los ojos era distinto, y en su rostro ya no había arrogancia sino una mezcla de cansancio y vergüenza. Traía en las manos un paraguas mojado y una bolsa pequeña. Supe de inmediato que no venía a presumir nada. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos sin decir palabra. El silencio entre madre e hija tiene su propio idioma, y ese instante lo dijo todo. No la abracé, tampoco la rechacé, simplemente di un paso hacia un lado y le permití entrar. Caminó despacio por el pasillo observando los mismos muebles que un día despreció, las mismas paredes que llamó pobres, y noté cómo sus ojos se humedecían al ver que todo seguía en su sitio, intacto, limpio, vivo. Nos sentamos frente a frente en la mesa donde tantas veces habíamos compartido la cena. El vapor del té se elevaba entre las dos, y mientras lo servía con manos tranquilas, ella bajó la mirada y dijo con voz temblorosa que no sabía por dónde empezar. Le respondí que podía hacerlo desde donde quisiera, que no necesitaba disculpas ensayadas. Me miró sorprendida, y en sus ojos apareció la niña que un día me prometió una casa grande. Comenzó a hablar despacio, con frases rotas que iban saliendo entre lágrimas. Contó que su matrimonio se había deshecho, que la familia política la había dejado sola cuando ya no les fue útil, que la riqueza que tanto admiró se convirtió en una jaula donde tuvo que fingir para sobrevivir. Dijo que intentó no volver, que su orgullo la detenía, pero cada noche, al cerrar los ojos, veía mi rostro y oía la misma frase que me gritó aquel día. Tu casa huele a pobreza, repitió entre sollozos, y ahora entiendo que lo que olía a pobreza no era la casa, era mi alma vacía. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. No respondí de inmediato porque sentí que cualquier intento de consuelo rompería ese momento de verdad. Solo la observé, y en ese silencio se fue disolviendo la distancia que nos separó durante tanto tiempo. Después de un rato respiró hondo y me pidió perdón. No lo hizo de rodillas ni con dramatismo, lo dijo con la voz quebrada de quien ha comprendido el peso real de sus actos. Dijo que no esperaba que la perdonara, que solo necesitaba mirarme a los ojos y decir la verdad. Me tomó de las manos con timidez, y sentí que sus dedos, antes fríos y tensos, volvían a reconocer el calor que nunca dejaron de buscar. No hubo discursos. Le acaricié el rostro y le dije que no necesitaba pedir perdón por haber querido volar, que el error no estuvo en irse sino en olvidar de dónde vino. Su llanto se transformó en un suspiro largo, de esos que sueltan años de peso, y en ese instante la casa se llenó de un silencio distinto, un silencio que no dolía, que traía paz. Después de varios minutos se levantó y comenzó a recorrer las habitaciones. Tocaba los marcos de las puertas, las cortinas nuevas,
las plantas del patio, y en cada gesto se le escapaba una sonrisa tímida, como si todo eso le resultara familiar y ajeno al mismo tiempo. Entró al cuarto donde guardo la máquina de coser y se detuvo al ver a las niñas del barrio trabajando en sus bolsitas. Se quedó observándolas en silencio, y una de ellas, sin entender nada, le ofreció un hilo de color rojo. Mi hija lo tomó, lo enredó entre los dedos y me miró. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó con voz suave. Asentí con una sonrisa que no necesitó palabras. Las niñas siguieron cosiendo. Ella se sentó a un costado y comenzó a pasar la aguja por la tela con torpeza, igual que cuando era pequeña. No tardó en reírse de sí misma al pincharse un dedo, y esa risa, la primera en muchos años, llenó la casa de una luz cálida que me hizo contener las lágrimas. Al despedirse esa tarde, prometió volver al día siguiente para ayudarme con el taller. Dijo que quería aprender de nuevo, que necesitaba recordar lo que la vida le había hecho olvidar. Le entregué un pequeño sobre, el mismo que guardaba en la caja desde hace tanto tiempo. Lo tomó con curiosidad, pero no lo abrió. Cuando estés lista, le dije, verás que el pasado también puede protegerte. Cerré la puerta después de verla alejarse bajo la lluvia. No sentí nostalgia ni vacío, solo una paz profunda que llenó cada rincón de la casa. No sabía si regresaría al día siguiente, pero entendí que, aunque no lo hiciera, el círculo ya estaba completo. Ella había tocado fondo y había encontrado el camino de vuelta, no porque yo la buscara, sino porque la raíz que la sostuvo desde niña seguía viva bajo el suelo de su orgullo. Mientras anochecía, el sonido del agua en los tejados acompañó mi respiración tranquila. Encendí una vela en la mesa, serví té para una sola persona y me permití sonreír. A veces la justicia no llega con castigos, llega con comprensión, y comprender no es justificar, es liberar. El teléfono volvió a vibrar una hora después. Esta vez era una foto, mi hija sosteniendo el sobre, el rostro iluminado por la sorpresa. Abrió los documentos que guardaban los derechos de la casa, los mismos que alguna vez despreciaron, y me escribió solo una frase: ahora entiendo lo que realmente me dejaste. No respondí. Apagué el teléfono, miré la vela que seguía encendida y dejé que la llama bailara un rato más antes de soplarla. En ese instante sentí que todo lo que fui, todo lo que perdí y todo lo que recuperé cabía en ese pequeño resplandor que iluminaba la mesa. Esa noche dormí sin recuerdos tristes, sin culpas ni miedo. Por fin entendí que no hay mayor riqueza que la serenidad de saberse en paz, y que cuando una casa huele a amor, ninguna pobreza puede contra eso. Los días que siguieron tuvieron una calma distinta, una serenidad que no se impone, que simplemente se posa en el aire y hace que todo parezca en su sitio. El mensaje de mi hija, esa frase breve acompañada de una fotografía donde sostenía el sobre con los documentos, se quedó grabado en mi memoria como un suspiro que libera. No respondí enseguida, porque había aprendido que a veces el silencio es la mejor forma de dejar que las cosas maduren por sí solas, que apresurar el perdón es tan inútil como forzar el florecer de una planta que todavía está en raíz. Pasaron 2 semanas sin verla, pero su presencia ya no dolía. Estaba en los rincones, en las flores que traía al taller, en las risas de las niñas que me preguntaban si volvería. No sabía qué decirles, solo sonreía y les pedía que siguieran cosiendo, que pusieran atención en la costura porque un hilo bien pasado no solo une la tela, también enseña a tener paciencia. Y mientras ellas reían, comprendía que la vida me había devuelto mucho más de lo que alguna vez me quitó. Una mañana cualquiera, mientras acomodaba los rollos de tela, escuché pasos suaves en el patio. No hizo falta mirar para saber quién era. Se asomó a la puerta del taller con una timidez que me recordó a la niña que llegaba corriendo del colegio, con las trenzas despeinadas y las manos manchadas de pintura. Llevaba una bolsa en la mano y una sonrisa pequeña, insegura. Se acercó sin hablar, dejó la bolsa sobre la mesa y la abrió. Dentro había pan recién horneado y flores envueltas en papel de periódico. No sabía si te gustarían, dijo casi en un susurro. Las compré camino al mercado. Le respondí que no hacía falta traer nada, que su presencia bastaba. Se sentó frente a mí y se quedó callada, mirando el taller lleno de colores. Me pidió permiso para ayudar a las niñas los sábados, para enseñarles a usar la regla, a cortar recto, a cuidar sus manos. Su voz sonaba distinta, con esa humildad que solo llega después de haber comprendido el valor de las cosas sencillas. Asentí, sin hacer promesas ni condiciones. Empezó a venir cada semana.
Al principio llegaba temprano y se quedaba callada, observando. Luego comenzó a hablar con las niñas, a reír con ellas, a contarles anécdotas de su infancia, historias que yo había olvidado o que el tiempo había deformado. Escucharla narrar esos recuerdos fue como ver a la niña que fue a asomarse por entre los años para pedirme, sin decirlo, que la abrazara. Y aunque no lo hicimos de inmediato, el aire entre nosotras se volvió más cálido, más liviano. Un sábado, mientras guardábamos las telas, se acercó con los ojos llenos de lágrimas contenidas y me dijo que por fin había abierto la carta que estaba dentro del sobre, aquella que escribí cuando pensé que nunca volvería. Me confesó que la leyó una y otra vez hasta quedarse sin aliento. En ella solo había unas líneas simples: lo que se construye con amor no se destruye con vergüenza. Aquí siempre habrá un lugar para ti, pero también para la mujer que decida ser. Me abrazó sin decir nada más. No fue un abrazo de disculpa ni de culpa, fue un abrazo de reconocimiento, de esos que no piden permiso ni dan explicaciones. Sentí sus manos temblar sobre mis hombros y supe que todo el peso que cargamos durante años se disolvía en ese gesto silencioso. Lloramos despacio, sin ruido, con lágrimas que sabían a alivio, a hogar, a perdón. Después de ese día empezó a quedarse más tiempo. Nos sentábamos juntas en el patio por las tardes, a veces sin hablar, solo mirando el cielo cambiar de color. Me contaba poco a poco lo que había vivido, la soledad disfrazada de lujo, la sensación de estar rodeada de gente y sentirse vacía, la vergüenza de haberme humillado, el miedo de volver y no ser recibida. Escuché sin interrumpir, porque entendí que lo que ella necesitaba no era consejo, sino un espacio donde su voz no fuera juzgada. Con el paso de las semanas retomamos rutinas antiguas. Cocinábamos juntas, caminábamos al mercado, compartíamos el silencio cómodo de quienes ya no necesitan llenar los vacíos con palabras. En una de esas tardes, mientras preparábamos café, me miró con una mezcla de ternura y tristeza y dijo que quería empezar de nuevo, que deseaba recuperar el tiempo perdido no para borrarlo, sino para aprender de él. Le respondí que el tiempo no se recupera, se honra. Y que si algo bueno tenía el dolor, era su capacidad de limpiar el alma. Me agradeció con los ojos, y ese agradecimiento silencioso bastó para entender que la reconciliación no llega el día que se pide perdón, sino el día que ambas partes están listas para recibirlo. Las niñas del taller la adoraban. La escuchaban con atención, seguían sus consejos, reían con sus ocurrencias. A veces la sorprendía mirándolas con nostalgia, y entonces comprendía que estaba aprendiendo a verse reflejada en otras versiones de sí misma, más libres, más seguras. En esos momentos me sentía tranquila, sabiendo que el ciclo se cerraba con belleza. Una tarde de lluvia, mientras doblábamos las telas recién secas, me dijo que quería quedarse conmigo unos días más. Le respondí que no hacía falta pedir permiso, que las puertas siempre estuvieron abiertas, aunque solo ahora supiera cruzarlas sin miedo. Sonrió, y esa sonrisa, tan limpia, me recordó la de su padre. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida me devolvía lo que la pérdida me quitó. Pasaron los meses y la casa volvió a llenarse de sonidos familiares, risas, pasos, voces que suben y bajan, el tintinear de las tazas en el desayuno. El taller siguió creciendo, y juntas comenzamos a vender lo que cosíamos en un pequeño puesto frente al mercado. No era mucho, pero bastaba. El dinero ya no significaba poder, sino libertad. En los días tranquilos hablábamos del pasado sin miedo, con gratitud por haber sobrevivido a él. Entendimos que las heridas no desaparecen, se vuelven parte de la piel, y que si duelen es porque recuerdan que estuvimos vivas. Cada noche, antes de dormir, agradecía por esa segunda oportunidad que la vida me ofreció sin exigírsela. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los techos del barrio, me tomó de la mano y me dijo que ahora entendía lo que en verdad significa tener una casa. Dijo que no es un lugar lleno de lujos, sino un sitio donde el alma puede descansar sin disfraz. Me miró con los ojos brillando y agregó que, aunque la vergüenza la había hecho huir, el amor la trajo de vuelta. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, sin heridas abiertas, sin fantasmas rondando. Antes de apagar la luz, me abrazó otra vez y susurró al oído que la casa ya no olía a pobreza, sino a pan recién hecho, a café caliente, a perdón. Me quedé despierta un rato más escuchando su respiración tranquila, y comprendí que la vida no siempre concede justicia inmediata, pero cuando llega, lo hace con ternura. Y así, en ese silencio compartido, supe que la historia había encontrado su lugar.
Dos mujeres distintas unidas por la misma raíz, respirando la paz que tanto costó construir. La nueva etapa comenzó sin avisar, sin promesas ni anuncios, con la misma naturalidad con que amanece un día claro después de la tormenta. El barrio seguía igual y, sin embargo, todo respiraba distinto. La rutina había dejado de ser peso y se había vuelto una forma de agradecimiento. Cada movimiento cotidiano, desde encender la estufa hasta colgar la ropa al sol, se transformó en una manera de honrar el camino recorrido. Las ventanas abiertas, el olor a pan caliente y el murmullo de las niñas en el taller eran la prueba viva de que el silencio que un día dolió ahora sostenía la paz. Esa mañana recibí la visita de la coordinadora del Centro Cultural con una propuesta que me tomó por sorpresa: organizar una pequeña exposición en la plaza del pueblo, una muestra de costura hecha por mujeres del barrio, prendas con historia, retazos con memoria. La idea me emocionó sin que pudiera disimularlo, no porque buscara reconocimiento, sino porque sentí que al fin el esfuerzo cotidiano tenía un eco más allá de mis paredes. Acepté con gratitud y pasé los días siguientes preparando todo con la ayuda de mi hija, que ahora formaba parte de cada plan sin que hiciera falta nombrarlo. El sábado de la exposición el sol salió generoso, tibio, con esa luz que suaviza los rostros y vuelve más bellos los colores sencillos. Las mesas estaban cubiertas con manteles de flores, los tendederos mostraban blusas remendadas, mochilas, camisas, faldas que volvían a tener vida. La gente caminaba despacio entre los puestos, tocaba las telas, leía las etiquetas donde se contaban pequeñas historias: uniforme cosido con amor por una abuela, bolsa hecha de retazos durante un invierno difícil, camisa reparada después de una despedida. En cada pieza se veía el mismo hilo invisible que une a las mujeres que trabajan con paciencia y dignidad. Mientras atendíamos, reconocí una figura entre la multitud. Aquella mujer que años atrás había sido el símbolo de la humillación se acercaba con paso firme, sin arrogancia, sin el aire de superioridad que tanto recordaba. Traía una blusa de seda en las manos y me pidió que la reparara si era posible, con una voz que sonó humana, despojada del tono con el que antes medía a los demás. No sentí rencor, tampoco orgullo, simplemente tomé la prenda, revisé la costura y le expliqué el tipo de puntada que usaría. Me escuchó con atención, asintió con respeto y se marchó dejando sobre la mesa el pago justo. Mi hija observó toda la escena en silencio, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que ambas entendimos lo mismo: la verdadera justicia no siempre llega con venganza, sino con equilibrio. La tarde continuó con risas, música y voces de mujeres compartiendo anécdotas. Un grupo de niñas cantaba, los niños jugaban con burbujas y los vecinos llevaban pan dulce y café. Todo tenía un aire de celebración tranquila, de victoria íntima. Cuando me pidieron decir unas palabras, no preparé discurso, solo hablé desde el corazón. Dije que una casa no se mide por el tamaño ni por los lujos, sino por la paz que ofrece, que la pobreza no es un olor ni una mancha, sino la vergüenza de quien niega su origen, que el trabajo con amor no se degrada, se ennoblece. Nadie aplaudió con ruido, pero el silencio que siguió fue el más honesto reconocimiento que podía recibir. De regreso a casa, la tarde dorada se deslizaba sobre los techos y el aire traía olor a fiesta. Caminamos despacio con las manos ocupadas de cajas y el corazón lleno de calma. En la mesa del comedor coloqué la caja de madera que durante tantos años guardó papeles, lágrimas y silencios. Mi hija la abrió sin preguntar, sacó la carta que había leído tantas veces y la sostuvo un instante antes de devolverla a su sitio. «Ya no necesito leerla», me dijo sonriendo, «porque ahora la entiendo». Esa frase bastó para cerrar todos los círculos abiertos, y mientras encendíamos la luz del taller, sentí que la historia que empezó con un grito terminaba con una comprensión. El taller siguió creciendo. Llegaron más mujeres, más niñas, más hilos y más voces. Cada tarde el lugar se llenaba de música, de olor a jabón y de esa energía ligera que solo aparece cuando el dolor se convierte en enseñanza. Mi hija tomó el rol de maestra con naturalidad. La veía corregir posturas, enseñar a cortar, repetir con paciencia lo que yo le enseñé años atrás. A veces me quedaba observándola y pensaba que quizá ese era el verdadero legado, no el dinero, ni los papeles, sino la capacidad de transmitir lo aprendido sin resentimiento. Un día, entre encargos y risas, recibí una nota inesperada. Era de la mujer de la blusa de seda. Decía pocas palabras: «Gracias por la puntada invisible. No se nota, pero sostiene».
Guardé la nota en la caja, junto a los documentos y a la carta para mi hija, y entendí que no todas las reconciliaciones se pronuncian en voz alta. Algunas solo se expresan con respeto. Pasaron meses y el taller se convirtió en un punto de encuentro. Venían jóvenes, madres, abuelas. Cada una traía algo roto y se iba con algo reparado, no siempre de tela, a veces del alma. Entre agujas, risas y tazas de café, fui entendiendo que la vida no se mide por lo que uno pierde, sino por lo que elige sostener. Llegó la noche de la fiesta patronal del barrio. Colgamos papel picado, pusimos luces en la entrada y servimos tamales y atole. Desde la calle llegaba el sonido de los cohetes y el murmullo alegre de la gente. Mi hija se acercó con una bandeja de pan recién horneado, lo colocó sobre la mesa y me abrazó sin decir nada. En ese gesto sentí que los años de distancia se disolvían, que todo lo que una vez dolió había encontrado su lugar. Cuando el bullicio se apagó y el barrio volvió a quedarse en calma, apagué las luces del taller y miré alrededor. No vi riqueza ni lujo, pero cada objeto tenía significado. La máquina de coser que nunca me falló, el mantel remendado que ahora parecía nuevo, la caja de madera cerrada sobre la mesa. Pensé en todas las mujeres que alguna vez se sintieron avergonzadas de su sencillez y quise decirles que no hay pobreza más dura que la de quien se olvida de agradecer. Esa noche dormí con una paz que no conocía. Ya no temía al mañana, porque sabía que el mañana no necesita ser perfecto para ser bueno. Al cerrar los ojos comprendí que la justicia no siempre llega como castigo, sino como claridad, como un hilo fino que une todo lo vivido y lo vuelve coherente. Si alguien me preguntara qué aprendí de esta historia, respondería sin dudar: aprendí que lo que se construye con amor resiste cualquier desprecio, que la verdadera fuerza no grita, se demuestra, y que la dignidad, cuando se defiende en silencio, se vuelve invencible. Esa fue mi victoria, no contra nadie, sino a favor de mí misma. Y desde entonces, cada vez que el aroma del pan recorre la casa al amanecer, sonrío en silencio, porque sé que ese olor, el mismo que mi hija un día confundió con pobreza, es en realidad el perfume de la vida que se vive con gratitud.